Muy buenos días, muchachos. Vamos a iniciar con este bloque número 3. Y en este bloque número 3 vamos a empezar con el primer tema, que el primer tema se trata de oxicorte. Todo este bloque 3 vamos a hablar de la soldadura oxicorte. Bueno, no es soldadura, sino más que nada es una variante de la soldadura autógena, pero para poder realizar cortes. En esta oportunidad vamos a hablar de conceptos básicos de oxicorte. Muy bien. Intenciones formativas de esta semana. Aprendizajes esperados comprende el concepto y funcionamiento de corte con plasma, ¿sí? Lo que vamos a aprender son conceptos básicos y cómo funciona el oxicorte. Muy bien. Primero vamos a ver los conceptos generales. Entre esos conceptos generales están lo siguiente. Por ejemplo, el oxicorte o corte con oxicorte es un proceso auxiliar de la soldadura a través del cual solucionamos el corte de piezas metálicas a través de la combustión local y una presencia continua de un chorro de oxígeno. ¿Ok? Fíjense lo interesante del concepto de oxicorte. El funcionamiento esencial para poder hacer un corte de piezas se basa en el chorro de oxígeno que se lanza en la combinación del gas acetileno para poder hacer cortes de piezas. Siguiente concepto que mencionamos por ahí, reacción oxitérmica. Es aquella que cuando ocurre libera energía en forma de calor o luz al ambiente. Cuando este tipo de reacción ocurre, los productos obtenidos tienen menor energía que los reactivos iniciales, ¿sí? Por ahí vemos del lado derecho algunas imágenes referentes al oxicorte. Vemos que, por ejemplo, el oxicorte está representado en la imagen de arriba, primero arriba, y la reacción oxitérmica lo podemos representar con una reacción que se produce al momento de nosotros hacer una pequeña fogata o algún otro tipo de fuego. Eso es una reacción oxitérmica. Muy bien. Otro de los conceptos también muy interesantes que debemos de entender es el concepto de óxido. Óxido es un compuesto químico formado por al menos un átomo de oxígeno y un átomo de algún otro elemento. El átomo de oxígeno normalmente presenta un estado de oxidación entre paréntesis -2. ¿Ok? Eh, el óxido, muchachos, pues es un compuesto que hace que corroe a los metales al momento de tener cierta, se podría decir, contacto con el oxígeno. Por ese término de óxido es muy importante en el oxicorte porque en base al óxido, por aventar chorros de oxígeno, es como se va cortando los metales al utilizar esa técnica de corte. Muy bien. El siguiente concepto se llama fusión. Dice fusión. El procedimiento de carácter físico que implica un cambio de estado en una materia que pasa de sólido a líquido. Este concepto de fusión, muchachos, ¿por qué también es interesante en el oxicorte? Porque al momento de nosotros hacer la aplicación del oxicorte, el procedimiento de oxicorte, empieza a haber algo que se le llama fusión. El metal empieza a derretirse. Por eso el concepto de fusión es muy interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque ese concepto aplica al momento de nosotros hacer un corte con esa técnica. Tanto el óxido, como la fusión son conceptos que se van aplicando al momento de nosotros hacer corte ahora sí que con la técnica de oxicorte. Muy bien, continuamos. El corte por oxicorte, dice. El término oxicorte indica la operación de seccionamiento o corte del acero por medio de un soplete alimentado por un gas combustible y oxígeno, como les hacía mención. En este caso, el oxicorte, hay dos gases que intervienen. El primero es el acetileno y el segundo, y muy importante, es el oxígeno. ¿Por qué es muy importante el oxígeno? Porque si no hubiera oxígeno, no hay una oxidación. Y si no hay una oxidación, no se puede cortar los metales con la técnica. Entonces, por eso es importante el oxígeno. Es fundamental para poder aplicar nosotros la técnica de oxicorte. Muy bien.
Soplete de oxicorte, que es un concepto acerca de una parte de esa técnica, soplete de oxicorte. El soplete de oxicorte o soplete de corte se compone en principio de un soplete ordinario que permite calentar un punto del acero a la temperatura de corte, es decir, de 1200 a 1300 grados Celsius, y de un dispositivo que aporta el oxígeno necesario para la oxidación de hierro. A este último se le da el nombre de oxígeno de corte, mientras que la llama del soplete destinada a mantenerla se le da el nombre, perdón, de llama de calefacción. ¿Ok? Así es como funciona el soplete de corte. Continuamos. Eh, Proceso de operación. Dice por ahí en el proceso de operación. Primeramente se regula normalmente la llama de calefacción, como si procediéramos a soldar, y se dirige sobre el lugar donde se desea realizar el corte. Aquí, muchachos, el proceso de oxicorte es muy parecido al proceso de soldadura, más sin embargo, cambia un poco en la cuestión de las siguientes fases. Primero lo que se hace es hacer el equilibrio de los gases, hacer una llama que sea una llama neutra, que por ahí es lo que habíamos visto anteriormente, y ya que se haga ese procedimiento, que es el del primer lugar, continuamos con los siguientes procedimientos. El siguiente procedimiento dice, en el momento en que la zona la zona calentada se pone al rojo, se lanza el chorro de oxígeno que atraviesa el metal proyectando óxido de hierro. De esta forma se logra el cebado del corte. En el segundo punto, muchachos, del procedimiento de operación del oxicorte, es cuando nosotros, hay un gatillo que está al lado del soplete de oxicorte. Ese gatillo hace que al momento de nosotros aplanar ese gatillo, empieza a generar un chorro de oxígeno. Ese chorro de oxígeno, al momento de nosotros ya primeramente primeramente calentar la pieza de metal, de hierro, ya que la calentamos muy bien, ya que se esté en un punto de fusión, lo que hacemos es aplanar el gatillo del oxígeno para que genere chorros de oxígeno, y al momento de generar chorros de oxígeno empieza a proyectar el óxido de hierro, que es el fundamental. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer el corte correcto del hierro, en este caso, o cualquier material metálico que nosotros queramos cortar con la técnica de oxicorte. Muy bien. Tercer paso. Posteriormente, se desplaza el soplete a una velocidad conveniente para que la operación continúe regularmente. Ya que nosotros tenemos bien sedimentado y proyectado el corte que vamos a hacer, y ya tenemos el ritmo con que vamos a hacer el corte, mantenemos el gatillo aplanado y suavemente, obviamente con una continua corte y sin irnos muy rápido, vamos a ir cortando poco a poco la pieza de metal o el metal que queramos cortar. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ese es el proceso de cómo empezar a hacer el corte con oxicorte. Partes del soplete de oxicorte es un punto muy importante que debemos de conocer. Dice, implemento que la parte del soplete del oxicorte o el oxicorte. El oxicorte es un implemento que proporciona un medio para mezclar oxígeno con propano o acetileno en proporciones correctas, produciendo una flama de gran temperatura. Posee además un conducto adicional para el oxígeno, que a alta presión proporciona el corte del metal, como les hemos comentado. Tiene que haber a presión oxígeno para que haya un corte de ese material del metal. Los sopletes de corte pueden ser de dos tipos: soplete acoplado a un mango de soldar, y también puede ser soplete de corte fijo. ¿Cuáles son las partes del soplete oxicorte? Número 1, la cabeza. Número 2, mezclador. Número 3, válvula de alta presión o cilindro de oxígeno. Número 4, palanca. Número 5, válvula de oxígeno. Número 6, boquilla. Número 7, válvula de oxígeno reguladora de la llama de calentar. Número 8, conexión. Número 9, mango. Número 10, válvula de oxacetileno.
Número 11, conexión de oxígeno. Y número 12, conexión de acetileno. Esas son las partes del soplete de oxicorte que nosotros debemos de conocer al 100% para poder manipular correctamente el soplete de oxicorte y generar los cortes precisos del material que vamos a realizar o los cortes que vamos a realizar del material. ¿Ok? Muy bien. Ya para terminar, les voy a comentar referente al tema que vimos, que el tema que vimos es una introducción a lo que es el oxicorte. Por ahí alcanzamos a ver lo que son conceptos generales, qué es óxido, qué es la técnica de oxicorte, qué es la fusión, qué es en este caso, cuáles son las partes del soplete de oxicorte, qué tipos de soplete de oxicorte pudimos observar, aprendimos esas características básicas de la soldadura, en este caso, de la técnica de oxicorte. Muy bien, para la tarea, primero que nada vamos a realizar los apuntes en la libreta de la clase de oxicorte. Los apuntes que vimos en la presentación, todos esos apuntes van para la libreta, para que por favor los anotemos. Número 2, dibujan una hoja de máquina el soplete de corte, donde se incluyan las partes del mismo. En una hoja de máquina, muchachos, vamos a dibujar el soplete que habíamos visto anteriormente, este que aquí habíamos visto, lo vamos a dibujar en en una hoja de máquina y vamos a indicar las partes de ese soplete de oxicorte. Y número 3, desarrolla un cuadro comparativo donde se muestren las ventajas y desventajas de un soplete con chorro central. ¿Ok? Vamos a hacer una investigación. También podemos ver el cuadernillo de soldadura. Ahí también viene información. Y vamos a generar un cuadro comparativo donde se muestren las ventajas y desventajas de un soplete con chorro central. Por lo menos quiero unas 4 ventajas y 4 desventajas para que los agreguen en ese cuadro. Eso sería la tarea para esta semana. Ya si por alguna situación tienen dudas al respecto sobre el tema que acabamos de ver, estoy con mucho gusto atendiendo las dudas que se llegaran a tener. Por mi parte, muchachos, sería todo por esta sesión. Agradezco su atención y nos vemos en otra sesión de soldadura. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.